La Organización Mundial de las Naciones Unidas estableció el 12 de agosto como el Día Mundial de la Juventud. La mayoría de los jóvenes estamos sanos, pero eso no significa que seamos invulnerables a las enfermedades o accidentes. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, riesgos para la salud en jóvenes y adolescentes. Comenzamos. ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañen en un programa de Cuidando mi Salud. Yo soy Jorge Valencia, agradeciendo siempre el favor de su atención. Estamos transmitiendo desde los estudios de televisión universitaria que están aquí en Ciudad Universitaria en este 12 de agosto, que es el Día Internacional de la Juventud. Para ello, pues bueno, tenemos a dos especialistas que nos estarán hablando sobre los problemas de salud que padece este sector de la población. Para ello, pues le doy la bienvenida a la maestra Carmen Alférez Cruz. Ella es responsable del programa de atención a la salud del adolescente del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. También nos acompaña de nueva cuenta en el programa de Cuidando mi Salud el doctor Arturo Fernando Berber Rivera. Él es paidopsiquiatra y también profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el área de medicina. Y bueno, primeramente pues me gustaría que nos comentaran un poquito sobre sus especialidades y sobre su trabajo. ¿Qué es lo que realizan en sus trabajos? Me gustaría comenzar con usted. Gracias. Pues bueno, yo estoy a cargo del programa de atención a la salud de la población adolescente de la Secretaría de Salud desde hace 17 años. Ahí nos encargamos de dar pláticas en las secundarias primarias y preparatorias y dar pláticas a padres y madres de familia que nos lleven a darles los factores de riesgo y también los factores de protección que les pueden ayudar a tener una mejor salud. Estamos realizando también formación de grupos adolescentes promotores de la salud que nos llevan a que ellos mismos se conviertan en promotores de la salud entre sus mismos pares. No hay mejor mensaje que el que se da entre adolescentes para que tenga un mayor impacto. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora. Muy bien, maestra. Doctor. Gracias, Jorge. Buenos días, maestra. Bien, yo soy psiquiatra y psiquiatra de niños y adolescentes y el trabajo particularmente se enfoca en detección, atención e intervención en enfermedades mentales, en este caso hablando de niños y adolescentes, y aquí en docencia en la universidad, orgulloso docente del Departamento de Medicina en el Centro de Ciencias de la Salud con los chicos de 10º semestre. Impartimos ahí la materia de salud mental familiar que prácticamente se enfoca en salud mental de niños y adolescentes. Perfecto. Pues bueno, vamos ahora a nuestro sondeo, donde pues bueno se presentan y hablan sobre estas enfermedades que tienen los jóvenes. ¿Cuáles son las principales enfermedades o problemas de salud que se presentan en los jóvenes? Yo creo que problemas respiratorios y problemas también de salud física en cuanto a lesiones o si tienes una mala calidad de vida, pues sobrepeso o inclusive algo más grave dependiendo de los vicios o malos hábitos que lleves. Bueno, una de los principales que se presenta recientemente es el coronavirus. También pueden ser las mismas enfermedades de transmisión sexual, enfermedades tipo sistemáticas y hereditarias como son la diabetes, hipertensión, entre algunas que puedo mencionar por el momento. Pues siento que las que más se pueden presentar es tanto en la obesidad como el alcoholismo, el tabaquismo. Creo que es a lo que más nos enfrentamos, o sea, también teniendo aquí enfrente bares así, entonces es como lo que yo veo que es más común entre nosotros. Dentro de la universidad podría ser más bien las que se derivan en la causa del estrés, digamos porque con el estrés bajan las defensas, estás más vulnerable a cualquier tipo de enfermedad. A salud bucal también, como podría ser caries o cosas así.
Ok, una de las primeras enfermedades que yo considero es, por ejemplo, el estrés, ya sea el estrés estudiantil, es algo importante debido a que, por ejemplo, se enfocan en los exámenes, en su trabajo, y eso evita que puedan tener algún tipo de organización. Además de que ahorita se enfocan en varios deportes extremos, y esos deportes extremos causan ya en su vejez accidentes o a lo mejor artritis o padecimientos que les pueden afectar en algún futuro sin tomar las consecuencias de lo que realmente están haciendo. ¿Qué situaciones de riesgo para su salud enfrentan los jóvenes? Pues yo creo que más que nada depende de los hábitos que tengan, porque pueden arriesgarse a algún problema fuerte como alguna lesión grave, en caso de, por ejemplo, conducir ebrios, o en caso de no llevar un estilo de salud sano, pues caer en obesidad, diabetes, igual problemas respiratorios si tienes el hábito de fumar, cosas por el estilo. Pues la mala educación tanto en la alimentación, en la higiene, también bueno, pues más que nada no poner atención en lo que nos dicen nuestros padres, enseñarnos a lavar las manos y todo ese tipo de cosas. Pues las situaciones de riesgo están basadas como en cada quien tiene un estilo de vida diferente y pues todo esto como que va desde casa, entonces una de las más comunes pues es la mala alimentación, el dejarnos llevar por las amistades, de querer irnos a beber en exceso, hasta eso provocar accidentes, entonces son como muchos factores, depende de la vida de cada joven más que nada. Bueno, como ya había mencionado un poquito, los riesgos de salud puede ser a generación futura, de que a lo mejor algún tipo de enfermedad crónica, por ejemplo, alguna persona que llegue a nadar o que tenga una condición o sea atletismo, a lo mejor algo en la rodilla, algún tipo de esguince. ¿Cómo pueden prevenir los jóvenes enfermedades a futuro? Llevando un estilo de salud pues que lleve a tu bienestar, ¿no? Haciendo ejercicio, teniendo higiene en tu cuerpo, en las cosas que utilizas, tu vehículo, tu teléfono, y sobre todo no arriesgando o no exponerte a situaciones de riesgo, ya sea llevando a cabo un deporte o una situación cotidiana de tu vida. Pues enseñándose a cuidar, aprendiendo a cuidarse por sí mismos y atendiendo a las medidas de seguridad. Pues como bien dije, todo viene desde casa, pero también es aprender a poner un granito de arena cada quien y pues ver en qué anda mal nuestra salud y hacer algo por ello, más que nada, y más porque la universidad nos apoya mucho en esos aspectos. Pues que también depende de qué tipo de enfermedades, porque unas enfermedades se pueden prevenir teniendo buenos hábitos, una buena alimentación, viviendo bien, o sea, estando en un perfecto estado de salud mental, física y también no solo la ausencia de la enfermedad. Bueno, las enfermedades a futuro, claramente como todas, es a base de prevención, de una buena información, a lo mejor pongamos como un ejemplo, usar algún tipo de rodillera en lo de atletismo para que eviten el roce continuo de hueso con hueso y los ligamentos y así poder cuidarse a futuro y no tener deficiencia. Muy bien, pues ahí están los comentarios de los jóvenes universitarios y bueno, sí saben sobre los riesgos, sobre las enfermedades que tienen, ¿no? ¿Nos gusta comentar algo, maestra? Sí, claro. Comúnmente los adolescentes se enferman de cuestiones respiratorias, de cuestiones intestinales y todo lo que tiene que ver con el área de los riñones. Eso es como las enfermedades más comunes como tal. Ya los tipos o las causas de muerte pues ya se ven de manera diferente, ¿no? Ahorita obviamente el primer causa de muerte son los accidentes en esta edad y la segunda causa de muerte ahora son los suicidios, por lo menos en nuestro estado. Doctor. Sí, yo advierto en este sondeo que hacen que realmente están bastante conscientes y bastante informados los muchachos, al menos los universitarios, ¿no? Con relación a sus principales problemas de salud, e incluyendo lo que toca en esta ventanilla de nosotros, con relación al estrés y todos sus derivados, ¿no? Hablando específicamente de algo que citaban como cuestiones de ansiedad, pero también otro de los derivados a partir de esto
sí serían trastornos de depresión. Y quizá un poquito también empalmando con esto, aunque tiene múltiples causas el consumo de sustancias, que también lo citaban, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si valga de una vez como señalar lo interesante que es esta etapa de adolescencia y juventud, porque si bien ya está concluido la mayor parte del desarrollo físico de la persona, todavía hay una inmadurez neurobiológica o una inmadurez neurológica que les condiciona muchas situaciones, tanto conductuales como emocionales, como por ejemplo el asumir riesgos de una manera que a lo mejor antes no hubieran asumido o de una manera que los adultos ya no queremos asumir. O el tener estos cambios súbitos en sus estados de ánimo. Entonces, eso es una población especial que tiene factores especiales y sí vale la pena ahondar con ellos. Y que requieren de mucha atención. Por supuesto. Y bueno, primeramente, hasta que nos platique cuáles son los que se consideran los rangos que comprenden la adolescencia, la juventud, las edades que la Organización Mundial de la Salud menciona que la etapa de la adolescencia empieza de los 10 a los 19 años y la preadolescencia es de 10 a 14 y la adolescencia de 15 a 19. Por eso es que muchas mamás dicen, ¿por qué mi niña o mi niño a los 10 años ya actúa diferente si sigue siendo un niño? Pero ya cuando nosotros les empezamos a decir, bueno, al final de cuentas ya empezó una etapa que tiene que ver con una maduración diferente a cuando era niño y niña, pues entonces empiezan a entender que las conductas pues, pueden corresponder un poco ya a actitudes más adultas que a un bebé, ¿no? Los papás y mamás esperan que sus niños nunca crezcan y como tal esperan que se comporten, ¿no? Pero cuando empiezan a ver otro tipo de conductas, entonces como que dicen, no quiero que crezca, pero también quiero que ya esté como más maduro, ¿no? Entonces, esa es la etapa oficial según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué otras características se presentan en la juventud, en la adolescencia? Si puedo ampliar un poquito lo que nos decía la maestra, claro. Y pues también señalar que estas son como las definiciones operacionales, pero socialmente también tendríamos que considerar que esto se llegue a extender, ¿no? Esto ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Porque antes, vamos a pensar hace varios siglos, ¿no? En el medievo soltaban a los adolescentes ya, ¿no? A ser reeducados por otra persona y ya salían de casa, ¿no? Y ahora los adolescentes y adultos jóvenes no salen y no salen y no salen, ¿no? Y se va extendiendo a lo mejor. Tienen 40 años y siguen viviendo por ejemplo, en casa, ¿no? Entonces, en general se asume que los 25 años todavía sería como un rango aceptable socialmente para considerar a la población joven y ya después empezaría la adultez, ¿no? Pero sí, realmente las fronteras se han ido como difuminando con relación a adolescencia, juventud y adultez. Y ahora sí, retomando la pregunta que características que están en esta etapa. Bien, al menos de lo que yo puedo hablar, que es un poquito desde la concepción de la mente, y en la adolescencia se da una serie de cambios fundamentales que permiten entender por qué piensan diferente, ¿no? Por ejemplo, se da una situación cognitiva, es decir, de característica del pensamiento, que es la abstracción. Esta es una capacidad fundamental para entender la forma de pensamiento de los adolescentes. Es, entre otras muchas cosas, como pensar sobre pensar más allá de lo concreto, que esto es característica de las situaciones infantiles, ¿no? Del pensamiento infantil, y el adolescente ya es capaz de elaborar hipótesis y de pensar en cosas que quizá no existan en el plano de lo real, pero que podrían suceder. Entonces, esto les conecta con poder pensar a futuro y con empezar a tener un pensamiento propio y muy diferente al que tenían asumido directamente de los padres, ¿no? Tenían hasta la infancia como todo lo que diga mi papá, mi mamá es lo que se debe de hacer y así debe de ser, y el adolescente, al ir adquiriendo esta identidad que parte mucho de este pensamiento abstracto, empieza a pensar de manera diferente, y esto trae como consecuencia la oposición con las figuras de autoridad, particularmente con los padres y quizá con otras figuras de autoridad, el querer interactuar mucho más con pares que con la familia, o sea, con otros chicos de su edad que con la familia, el empezar a engancharse en movimientos a lo mejor muy idealizados,
como cuestiones de religión o cuestiones de movimientos por la paz o de cambio social, porque están pensando ya más allá, a veces esto en contra de la familia o a veces paralelo, pero ya es con una situación de identidad propia. Entonces, hasta aquí suena bonito, pero esto también implica, a lo mejor de repente, mucho posicionismo o asumir cosas que en la familia no serían aceptadas, como el consumo de sustancias o como empezar a tener conductas sexuales de riesgo, y ahí es donde ya las cosas empiezan a complicar, ¿no? Pero esa sería parte de las características y parte de la explicación de por qué, ¿no? En ese sentido de la identidad y el pensamiento abstracto. Muy bien. Justo, nosotros, maestra, sí. si gusta, después de este corte, Ok. continuemos con esto y, bueno, para que no cortarlo así tan feo, ¿verdad? Pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Les recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición, 910-9260. También tenemos un WhatsApp, 449-459-2002. Estamos transmitiendo por Facebook Live y también nuestros programas los puede ver después a través de la plataforma de YouTube. Vamos a la pausa y regresamos. Pues bien, ya estamos de regreso en su programa Cuidando mi Salud, donde estamos tratando el tema de los problemas de salud en los jóvenes y en los adolescentes, hoy que es el Día Internacional de la Juventud, y vamos a ver un video que habla sobre esto. La etapa de la juventud, que va de los 18 a los 24 años, es una transición significativa en la vida de los seres humanos, ya que representa responsabilidad, asumir nuevos retos y conlleva un cambio en la madurez racional. Actualmente, de las 7.000 millones de personas que conviven en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas estima que el 17% pertenecen a este rubro, teniendo como resultado un gran número de capital humano, pero esto también acarrea una serie de problemáticas, sobre todo en países en vías de desarrollo. Sin embargo, aunque la afluencia de jóvenes es predominante, esta cifra va a la baja en comparación con décadas pasadas, lo que representa una preocupación en la tasa de natalidad, principalmente en países industrializados. En México existen aproximadamente 30 millones de jóvenes, siendo el 30% de la población total en el país. Diversos son los padecimientos a los que se enfrentan los jóvenes mexicanos durante esta etapa, como lo es la falta de empleo, estancamiento en el sector educativo y un incremento en salud reproductiva. Ante esto se han implementado una serie de programas, así como planes de desarrollo para mejorar su calidad de vida. Se decretó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud por parte de la ONU, fecha que busca generar actividades sobre el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, el cual se basa en 15 esferas prioritarias para su crecimiento, en las que destacan la educación, hambre y pobreza, salud, tecnología, actividades recreativas, medio ambiente, VIH, entre otras. El programa cumple con estos puntos para que los mecanismos y condiciones sean alcanzables, considerando a la juventud como uno de los principales actores sociales vitales para el progreso de cualquier sociedad en el mundo. Con información de Eric Gómez, Notimex. Muy bien, maestra Carmen, antes del corte quería comentar algo, sí, por favor. Sí, justo lo que comentaba un poco también el doctor, yo lo asociaba también un poco con qué es lo que esperan los papás, ¿no? De cómo se deben de comportar, y hablamos un poco de cómo los adolescentes deben de expresar las emociones, tanto la tristeza como el enojo, como la frustración, como el miedo, pero sí que lo deben de expresar, y como papás y mamás debemos de incentivar a que esta expresión se lleve, y ahorita comentaba el doctor, de expresar su descontento por alguna decisión que papá y mamá está teniendo, ¿no? Si bien es cierto, el comportamiento del niño y adolescente y del joven es muy diferente, los papás están acostumbrados a tener el dominio del niño de un año, bueno, desde que nace hasta los 10 años, tiene el control de a qué horas duerme, cuánto duerme, dónde come, qué hace, cómo se viste, y cuando ya empieza el adolescente a tener esta estructura de verse como un individuo diferente a papá y mamá, que ya puede tomar sus propias decisiones, que ya tiene sus propias ideas, entonces ahí viene el conflicto con papá y mamá y vienen estos descontentos. Y al final de cuentas los papás también entran en un duelo,
porque este duelo de ver que el papá esperaba a un niño de una forma y lo ve como adolescente con pelos morados, con el piercing en la nariz, con la ropa suelta, pues como que no era lo que esperaba como papá, y entonces viene como un descontento, y de ahí también vienen las fricciones. Entonces hay un duelo porque dices, me estoy separando de un niño o de una niña que yo dominaba, y ahora ya no lo tengo. Pero también los adolescentes sufren este duelo de decir, bueno, estaba acostumbrado que todo lo decidían ellos, y ahora yo, que quiero tomar decisiones, también me cuestan, aunque las disfruto. Claro. El doctor Fernando nos comentaba en el corte sobre esto de que no hay adolescentes buenos, que hay que tener cuidado con ellos. Sí, un poco lo que señalábamos es que el adolescente así bien portadito, tranquilo, calladito y que sigue siendo muy obediente con los papás, es un adolescente de preocupación, ¿no? Porque no está manifestando y no está expresando todo esto de lo cual habla la maestra, y que señalábamos también como del oposicionismo que esperamos en el adolescente. Y no es que tengan que volverse los rebeldes e irse de casa 5 días y empezar a fumar todo lo que encuentran en el camino, pero sí al menos manifestar algo de oposición y decir no estoy de acuerdo, o cuestionar. A veces los papás se ofenden mucho porque les empiezan a cuestionar, a diferencia del niño que no cuestionaba nada, ¿no? Y no decía nada de las decisiones que tomaban por él. El adolescente sí, así como, bueno, ¿y por qué? Y si no me parece esto, ¿qué vamos a hacer, no, aquí? Esos son los adolescentes relativamente sanos, ¿no? Y que esperamos, porque están dando estas señales, estas manifestaciones de que están encontrando su camino, su identidad, ¿no? Entonces, sí habría que preocuparse por adolescentes demasiado tranquilitos, ¿no? Claro. Maestra, ¿cuándo tenemos que ponerles atención o más atención a los jóvenes? Bueno, en el contexto familiar sí es cierto que tenemos que tomar en cuenta que cuando tomamos decisiones como pareja de separarnos, o cuando tomamos decisiones de cambiarnos de casa, cambiarnos de estado, cambiarnos inclusive, o cambiar a los chicos y a las chicas de escuela, tenemos que esperar o observar que el adolescente va a tener una reacción, buena, mala, regular, o no la va a tener. Y como decía el doctor, no tiene reacción, ¿por qué no dice nada? Entonces, cuando yo veo que mi hijo o mi hija empieza a tener diferencias en la conducta que antes yo veía normal, entonces ahí es donde yo me tengo que poner alerta, observar, escuchar qué es lo que más o menos hace. Si bien la privacidad del adolescente es algo que se debe respetar, pero sí como familia sí estar alerta de con quién se comunica, quiénes son sus amigos, cuáles son las conductas que ahora veo diferente. A lo mejor antes hablaba, ahora no, a lo mejor antes tenía como más comunicación conmigo, y desde que su papá se fue de la casa ya no, porque a lo mejor ahí hay un resentimiento, un enojo, un rechazo. Entonces empezar a ver eso. Claro, también tiene mucho que ver cuando el adolescente empieza a dejar de comer, o a comer mucho, o a estar excesivo el tiempo en el internet, en el teléfono, que también pues es también preocupante. O también en aquel momento en el que el adolescente deja de interactuar con los amigos por un largo tiempo. Si bien es cierto que el adolescente va a pasar por las etapas en las que no se va a querer bañar, y va a ser normal, porque está en una en un proceso de interacción con él mismo, de manera interna, de encontrar su personalidad, de saber qué, y a lo mejor un rechazo a, pues no me quiero bañar, ¿no? Y los papás actuamos de la misma manera, si no se baña, y luego actuamos de la misma manera si se baña demasiado. Y el adolescente va a tener este comportamiento, o se va a dejar de bañar o se va a bañar en exceso. Y los papás y las mamás pues, no actuamos de la misma manera. Entonces el adolescente no aprende a diferenciar realmente cuál es lo grave, que me bañe o que no, o que me bañe mucho o que no me bañe. No te entiendo, y por eso el adolescente dice, tú de todo te enojas. El adolescente tiene muy bien medido, porque nosotros le damos el mismo tono a las conductas que él hace, el mismo tono de voz cuando yo me enojo, a las diferentes conductas, y el adolescente dice, pues te enojas de todo, ya no sé qué es lo peor que haga. Por eso da igual si fumo, da igual si llego tarde, da igual si tomo, de todas maneras ya sé que te vas a enojar. Entonces sí, el adolescente se espera que tenga estas conductas que dices tú, bueno, son de adolescentes, pero sí que digas tú, se está pasando ya del límite. Hay que diferenciar entre la tristeza
y entra la depresión. El adolescente tiene que expresar la tristeza, el enojo, la frustración, el descontento, y tiene que haber un poco de fricción entre papá y mamá, porque eso le va a dar herramientas para vivir más adelante pues una adultez de poder convivir con los adultos y en el área laboral, ¿no? Claro. En este caso, doctor, ¿cuál debe ser el actuar de los padres ante estas problemáticas que presentan los jóvenes? Sí, yo quisiera puntualizar, partiendo de eso que dice la maestra, que la constante en adolescentes es el cambio, ¿no? Y que es muy esperado que haya periodos de todo el espectro emocional, ¿no? A lo mejor van a tener días de estar contentos y al día siguiente van a estar tristes y al otro día enojados y luego van a amar la vida y luego la van a odiar, y la constante es el cambio, ¿no? Y de repente a lo mejor van a estar bien portados y van a estar chiqueados ahí con la mamá y hazme piojito, y de repente no me beses frente a mis amigos. Bueno, ahorita ya no se puede besar, ¿no? Pero no te me acerques o déjame a mí en la esquina en lo que llego a la fiesta. Y toda esta serie de cambios es lo esperado, ¿no? Por esto que decíamos de que están en este proceso de búsqueda de identidad, en esta transición hacia la adultez. Entonces, la constante es el cambio. ¿En qué momento nos tiene que preocupar? En el momento en que estas situaciones de expresión, ya sea emocional o conductual, se van extendiendo o van impactando de una manera mucho mayor en el funcionamiento o en la calidad de vida de la persona. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si pasa semanas en que está triste, en que no está comiendo, en que duerme de más, o no duerme, en que su rendimiento escolar va bajando, en que muestra desinterés, quizá estamos hablando ya de una depresión. Si es un día o dos y ya después se le pasa, es esperado en la adolescencia, ¿no? A veces es un poco difícil distinguir, ¿no? Y los papás prenden alarmas, o hay otros que dicen, ay, pues es adolescente, ¿no? Y déjalo. Entonces es un poco difícil. Aquí creo que la pauta más importante para papás es informarse, ¿no? Voy a otro ejemplo. Si de repente está enojón el adolescente o no quiere arreglar su cuarto, si esto es un día, 2 días, pues no pasa nada, ¿no? A lo mejor tiene que experimentar esto el adolescente para saber cómo está en ese contexto, pero si esto se va extendiendo, prendemos alarmas. Y lo mismo para situaciones a lo mejor conductuales o de búsqueda de identidad, ¿no? A lo mejor tiene derecho como adolescente a escuchar cierto tipo de música, a convivir con ciertos chicos que a lo mejor a los papás no les parezca, ¿no? De pelos pintados o de piercings por todos lados, pero si el adolescente ya no llegó a dormir en la noche, pues ya excedió el límite, ¿no? O si abandonó la escuela, excedió el límite, o si empieza a consumir sustancias, excedió el límite. Entonces, siempre y cuando no vulnere su integridad o su salud o su calidad de vida, podríamos considerar que es algo esperado. Si algo transgrede esto que estamos mencionando, a lo mejor estamos entrando en el terreno de lo patológico y habría que intervenir o buscar ayuda. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vaya. Lo invitamos a que continúe con nosotros en Cuidando Mi Salud. Vamos a continuar con nuestro programa. Ahora les vamos a presentar una cápsula que habla sobre cómo se inician los jóvenes en el tabaquismo y en el alcohol. Es un chaval, más cuidado. Me has tirado la cerveza. Anda, coño, pero si tú eres el nuevo de clase, ¿no? Sí, soy Sergio. ¿Habéis visto a quién tenemos aquí? Al novatillo de clase. Mira por dónde vas, tío. ¿Por qué me has tirado la cerveza? No, yo no, solo estaba pensando en mis cosas, no me da bueno, pero me has tirado la cerveza. Y la cerveza se paga, ¿sabes? Así que venga, saca la pasta. Venga, Javi, no te rayes, ¿eh? Solo es un poco de cerveza. Hola, soy Ana, encantada. Hola. Y este es Pablo. ¿Qué pasa? Hola. También somos de tu clase. ¿Tú por qué siempre vas solo? ¿Por qué, verdad? No, si es que tienes razón, pero no sé, los grupos ya están hechos y pues eso. Bueno, es verdad, pero a mí también me pasó lo mismo al principio. Y además ya verás que enseguida eso cambia. Bueno, si te quieres quedar un ratillo con nosotros, no pasa nada. Nosotros encantados, ¿eh? Vale. ¿Te vienes? Joder, pero ¿para qué viene, tío? Es un pringao.
Anda, tío, quédate. Si tú no eres igual cuando llegaste, tío. No vas a comparar, no me jodas, tío. Era mucho más espabila que este. Solo tienes que verle cómo aportas. Joder, anda, tío. Échale un trago. No, gracias. Pero si es solo cerveza, Sergio. Ya, sí sé que es cerveza, pero es que sabe muy mal. Pero que esto es la primera vez. Venga, a dar un trago. Pruébalo. Ya, tío. Si no, ¿qué haces aquí? Dale. ¿Qué? ¿Ves cómo no era para tanto? Ya está malísimo. Trae para acá. Bueno, y porro fumarás, ¿no? Pues no. O sea, has probado al menos, ¿no? La verdad es que no. Venga, no me jodas, tío. Trae. Anda, Dale. ten porque, madre mía. Dale. Venga, hostia. Venga, pruébalo. Pero que está bueno. Vamos, dale, pruébalo. A mí también me pasaba antes. Y a mí, bueno, a mí peor, ¿eh? Tontísima, ¿eh? No, mayor. Oye, tampoco te pases, es amiga mía. Igual que está. ¿Dónde estás? Toma. Venga, venga, que baile, que baile, que baile. No, Un poquito, tío, enrollate. Venga, darle. No me seas mierda, colega. Dale tú. Sergio, abre los ojos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, tío? ¿Estás bien? Vamos, Tienes los ojos rojos, ¿te ¿Estás bien? Sergio, ¿te pasa algo? ¿Despierta? Yo no. Hola. Oh. Creo que me voy a marchar. Pero estás bien, chaval, ¿quieres que te acompañemos o algo? No. Oye, Sergio, ¿estás bien? Creo que no le teníamos que haber dado de fumar, ¿eh? No, hombre, que espabile, ¿eh? Que tiene que espabilar. Sergio. ¿Qué tal? Que bueno, el otro día te fuiste un poco raro y como en clase tampoco nos has dicho nada. Sí, bueno, es que me encontraba muy mal. Bastante mal. Y pensaba que ya no querrías saber nada más de mí. Ya, me lo imaginé. Mira, lo siento. Ya le dije yo a estos que no te teníamos que haber dado ni de fumar ni de beber si no querías. Ya, bueno, yo también tuve la culpa. Yo acepté. Hice bastante el ridículo. Bueno, pero es que no tienes por qué hacer esas cosas para llevarte bien con la gente, ¿vale? Aunque te prisionen para que hagas algo que no te guste. No cedas. Y bueno, que perdón por la situación en la que te pusimos el otro día. Te va zanjado, ¿vale? No te preocupes. Y que vaya horas. Vamos a llegar tarde. Tira. A continuación, vamos a señalar algunas de las principales características de la adolescencia. La adolescencia es una etapa llena de cambios a todos los niveles, cambios psicológicos, biológicos y sociales. Entre estos cambios, los más significativos son una concepción de las normas más flexible, entendiendo que éstas pueden cambiarse si no son justas en determinadas ocasiones. Una mayor capacidad para adoptar el punto de vista de los otros y empatizar emocionalmente. Una independencia progresivamente creciente de la familia en cuanto a la frecuencia y el tipo de contacto con la misma. Una sensación de invulnerabilidad, pensando que a ellos jamás les ocurrirá nada malo. Esa sensación facilita las conductas de riesgo de este periodo de la vida, tales como el consumo de alcohol, de otras drogas o los embarazos no deseados. Un nuevo valor de la amistad y creación de vínculos afectivos y sociales fuera del hogar familiar, siendo el centro de interés las relaciones sociales y los amigos. Una vulnerabilidad emocional, cambios en el estado de ánimo e inicio de la búsqueda de identidad. Pues bueno, muy interesante la información que nos presentó este video y bueno, se enganchan muy rápido los jóvenes en el consumo de alcohol o de algunas otras sustancias. En algunos sí, y tiene mucho que ver precisamente porque en casa no hay como la comunicación ni el acompañamiento. Es muy importante trabajar con los adolescentes lo que tiene que ver la expresión del amor,
¿no? De decirle tú como papá, como mamá, te quiero, te respeto, te admiro, no me gusta esto, no estoy de acuerdo en lo otro, pero sí hablar y que el adolescente se sienta querido. Muchos papás y mamás dicen, claro que lo quiero, es mi hijo, o sea, doy la vida por él, doy mi corazón, pero no se lo dicen. Y el adolescente necesita saber que es querido. Y también lo que decía el doctor hace rato, que tengan información los papás para saber qué es lo que pasa. Entonces el adolescente, mientras no se vea aceptado en casa, pues va a buscar en dónde lo aceptan. Y si en ese círculo en el que él convive, fuman, toman, pues él lo va a acceder, aunque como en el video se veía, el chico no tenía ganas, pero bueno, por querer pertenecer o por querer ser aceptado, accedió. Entonces los adolescentes dicen, bueno, si en mi casa no me dicen que me quieren, muchos adolescentes se sienten odiados, sienten que no quieren estar cerca de ellos, y si en este grupo lo apapachan de una manera disfrazada y lo aceptan también de una manera disfrazada a través del alcohol y la droga, pues dicen, pues entonces de aquí soy. De aquí soy. Entonces el adolescente necesita sentir amor y aceptación. Si no lo tiene en casa, probablemente lo va a encontrar en las drogas. Claro. Y bueno, también otro factor de riesgo es la actividad sexual, que bueno, inician y sin protección regularmente, doctor. Sí, en adolescencia hablamos de 3 principales problemas de salud pública y que empatan mucho con cuestiones de salud mental y tienen que ver con impulsividad y otros elementos que ya platicamos, como esta necesidad de pertenecer o esta búsqueda de la novedad o esta falsa o real aceptación entre pares. Pues uno de ellos es el consumo de sustancias, como ya se describió. Y lo otro es la conducta sexual de riesgo, y diría el tercer punto son accidentes, ¿no? Que tienen mucho que ver con esta parte de impulsividad, o lo señalaban ahí en el video como esta sensación de invulnerabilidad, ¿no? A mí no me va a pasar nada, ¿no? Y si me pasa no va a ser grave, pues. Entonces, bueno, en cuanto a las conductas sexuales de riesgo, lo esperado en adolescencia es que sí haya un mayor deseo sexual, ya con una carga erótica propiamente. El adolescente ya se siente con deseo, ya se siente con ganas y en muchas ocasiones empieza o inicia su vida sexual. Esto no debería en términos generales de alarmarnos, lo que nos debería de alarmar es que lo hicieran justamente sin protección, ¿no? La decisión de iniciar vida sexual dependerá de muchos factores, entre otras cosas, valores o cuestiones religiosos o comunicación al interior de la familia. Pero si un adolescente decide libremente iniciar, lo ideal sería que lo hiciera con protección. Pero, una vez más, la impulsividad o esta sensación de invulnerabilidad les hace caer en esta conducta atrabancada de no cuidarse, ¿no? Y ahí es donde vienen toda una ventana de situaciones de riesgo, como los embarazos no deseados, que son una muy buena proporción de embarazos no deseados los que se presentan en adolescentes, y enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Y aquí quisiera señalar, ya no es necesariamente por falta de información, porque campañas de información hay muchísimas, ¿no? Se han implementado muchas situaciones de información, pero sí quizá el factor que no se ha cuidado del todo es la comunicación con adultos confiables, ¿no? Ahí están todas las campañas, las vemos en las paradas de los camiones, las escuchamos en el radio, pero ¿por qué el adolescente no se acerca a pedir preservativos a los centros de salud donde los regalan incluso? Porque siente que no va a haber confianza, porque en la familia no hay suficiente comunicación y no siente vínculos de confianza y vínculos de solidaridad con otras personas que le pudieran orientar. Entonces ahí es donde quizá estemos fallando, ¿no? Como sociedad y como adultos, ¿no? En ofrecer estas vías de comunicación asertivas hacia los adolescentes que les permita acercarse al cuidado al momento de ejercer su sexualidad, ¿no? Y es que sí creo que tiene mucho que ver que el adolescente se siente juzgado.
cuando habla de sexualidad, precisamente porque nosotros como adultos venimos de una educación que está muy basada en los valores y muy asociada con la religión. Entonces, como adultos, papá, mamá, lo ve como que eso no está bien, no está sano, puede ser un pecado, y entonces, pues, el adolescente no va a hablar de sexualidad en casa. Y entonces, este concepto de que no es bueno para mí, tener relaciones sexuales, pues no me voy a acercar a un centro de salud porque a lo mejor ahí me van a juzgar. Sin embargo, nosotros como Secretaría de Salud hemos venido haciendo mucho trabajo desde hace muchos años y tenemos muchos centros de salud, tenemos 24 centros de salud donde hay servicios amigables, donde los adolescentes se pueden acercar. Y tenemos 54 grupos adolescentes en los centros de salud donde también se pueden acercar y dar información. Pero sin embargo, al adolescente le cuesta trabajo tener este concepto de no tiene nada de malo, pero alguien me va a juzgar, entonces me dejo llevar y tengo relaciones sexuales sin protección. Por eso nosotros como Secretaría de Salud sí abogamos a que los adultos debemos de cobijar al adolescente. Si bien es cierto, nos cuesta trabajo como papás y mamás decir, te voy a dar permiso de tener relaciones sexuales solo por darte información, y no es así. Yo te doy información y lo fortalezco. Y está bien estudiado que aquellos adolescentes que tienen información de papá y mamá de sexualidad tardan más tiempo en tener relaciones sexuales. Muy bien. Nosotros vamos a hacer otra pequeña pausa. Como ve usted, el tema es bastante amplio. Ya vamos casi por la parte final, pero bueno, sin embargo, nuestros especialistas seguirán comentando sobre las cuestiones más importantes en las que tenemos que poner atención los padres con nuestros adolescentes. Vamos a la pausa, regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros en Cuidando mi Salud. Y bueno, ya para concluir, me gustaría que platicáramos sobre esta cuestión de la comunicación tan importante que se debe de establecer los padres con los adolescentes, doctor. Claro, y yo lo extendería incluso hablando de población de bachillerato y universitaria, que es donde estamos, también a los docentes, porque nos implica. Y los adultos, en ese sentido, directamente relacionados con adolescentes, pues no estamos para ser sus amigos, ¿no? Porque para eso tienen amigos y entonces no tendría que ser como una comunicación desparpajada, pero tampoco estamos para ser las autoridades férreas, ¿no? Sí tendría que haber como una comunicación asertiva, un sistema de crianza, es decir, como de todos los cuidados y de límites que se le ponen a los hijos o a los adolescentes, que vaya en un balance casi artesanal entre lo autoritario y lo permisivo, o sea, una situación como intermedia. Es muy complicado, esto se va aprendiendo en el día a día, pero sí tendría que ser lo más balanceado, lo más preciso posible para que el adolescente sintiera la posibilidad de ser escuchado sin ser juzgado, como nos decía la maestra, ¿no? Sin que el adulto en automático se espantara o lo fuera a regañar o lo fuera a criticar. Alguna recomendación para los papás es dele la oportunidad de ser escuchado, ¿no? Ofrézcale la escucha y no le ofrezca en automático la crítica o el juicio o el consejo, ¿no? Porque a veces están hartos de escuchar consejos o comentarios y nada más necesitan expresarse. Y esto ya será como un primer paso adecuado para establecer una comunicación, una línea de confianza con los adolescentes. Es muy complicado, pero es mejor tratar de construirla que tenerle miedo al adolescente o que cerrar las puertas y entonces ver quién lo escuche por ahí, ¿no? Y sí es fundamental esto, y también, por otra parte, algo básico con adolescentes es los límites, ¿no? Dejar muy claros los límites. Los límites no necesariamente son como un solo carril, es un espacio en donde se pueden mover los adolescentes con la tranquilidad de que pueden tener gustos, deseos, aficiones, pero también hay un espacio seguro en donde no se van a hacer daño, ¿no? En donde no van a consumir sustancias, por ejemplo, donde no van a hacer exactamente todo lo que quieren, pero sí van a tener un espacio en donde moverse. Es como estos barreras de protección en una carretera en donde uno se puede mover. Entonces, un balance entre comunicación asertiva y límites sería como altamente recomendable para papás de adolescentes.
Y yo agregaría también, la expresión de la emoción y el sentimiento de los papás, dejarles claro verbalmente, te quiero. Y otra cosa súper importante, pedir perdón. Como adultos, como papás y mamás, nos hemos equivocado. Cuando el adolescente escucha un perdón, porque me divorcié de tu papá, porque te cambié de escuela, porque te grité, porque te golpeé, algo así, entonces el adolescente aprende también a pedir perdón. Porque luego los adultos, papás y mamás, queremos que nos pidan perdón y volteamos y decimos, ¿qué va a andar pidiendo perdón? Pues como si yo no le he enseñado que el perdón, decir perdón es importante. Entonces decir perdón es de demostrarle el cariño de manera verbal. Si te cuesta trabajo decirlo de manera verbal, escríbelo, pero hácelo saber al adolescente. Hay un cambio muy, muy importante cuando el adolescente se siente amado, no se siente criticado, las reglas están claras y la comunicación asertiva. El adolescente luego dice, no entendí, porque nosotros le decimos, te dije que hicieras esto, y el adolescente dice, ¿cuándo? ¿A qué hora? Entonces al adolescente hay que darle paso por paso, para que le quede claro la regla y que de esa manera no se pase del límite. Claro. Doctor, y pues un mensaje para los jóvenes, para que cuiden de su salud, para que estén atentos a todos estos cambios que comentaba. Sí, algo fundamental es que un adolescente que se precie de serlo, pues así como está buscando autonomía, es decir, regularse por sí mismo, independencia, libertad, espacios, pues también tendría que asumir responsabilidades, y una de sus responsabilidades es cuidar su salud, tanto la parte física y esto de no asumir riesgos innecesarios y todo esto que comentamos, pero también la salud mental. Y que tengan claro que hay lugares en donde se les puede ayudar, hay vías de ayuda, de auxilio, y no necesariamente tienen que pagar, y si bien es conveniente que se cuente con la autorización de los padres, porque todavía muchos de los jóvenes son menores de edad y requieren la autorización de los padres, saber que están los servicios de salud disponibles, tanto los institucionales por parte de la Secretaría de Salud, del ICEA, como aquí en la universidad está la unidad médico-didáctica donde se puede atender salud, el departamento de psicología en donde también hay atención psicológica, y en las unidades diferentes también hay centros de salud en donde hay médicos especializados para ayudarles y para cuidarse. Entonces, que no se dejen de atender, que no sea el miedo o que no sea la inhibición lo que les impida acercarse a buscar la ayuda. Maestra, y desde su área también, un lugar importante donde pueden acudir los jóvenes. Sí, el teléfono 910-7900, la extensión 7131, es el área en la que estamos en el programa de atención a la salud del adolescente, y bueno, muchos centros de salud que tienen los servicios amigables. También está el CIPINA, la Casa del Adolescente, que también hace muchas actividades a favor de la población adolescente. Y bueno, lo importante es que no olvides que siempre va a haber alguien que te va a escuchar, que no te va a juzgar y que te va a acompañar. Entonces llámanos y te podemos ayudar. Comentaba sobre la Casa del Adolescente, a lo mejor si nos puede ampliar un poco qué hacen en este lugar. La Casa del Adolescente, ahí dan acciones que tienen que ver con acciones deportivas, acciones culturales y educativas. Ahí inclusive hay un área en donde los chicos van a estudiar la prepa abierta, que está vinculada con el Instituto de Educación, y también dan clases gratuitas de baile, arte, pintura, danza, batería, deportivas como básquetbol, fútbol, una infinidad de cosas, y esa está a cargo del CIPINA, que es el Sistema de Información para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que está dentro de la Casa del Adolescente, lo que conocemos como el Parque El Cedazo. Ahí es donde pueden atender a todos los adolescentes también. Perfecto. Doctor, también usted hace atención privada, ¿dónde se pueden comunicar los padres, familia, los jóvenes? Claro, gracias. En la Torre Médica de CMQ estamos ahí en el consultorio 510, en los teléfonos 449-913-1807, y
Es que me quedé pensando que a lo mejor no precisamos mucho, pero sí sería conveniente también enganchar a los adolescentes en una actividad cultural o deportiva. Esto que mencionaba ahorita la maestra, nada más como que no se me pasara a decirlo, es otro capítulo, pero que no dejaran de hacerlo, pues. Entonces, bueno, regresando a los particulares, sí, en CMQ y en esos teléfonos, y aquí en la universidad también nos pueden contactar. Perfecto. Aquí en la universidad nos dijo... En el departamento de medicina, ahí, pues ahí también estamos en contacto con la gente de ahí. Perfecto, pues muchísimas gracias a la maestra Carmen Alférez Cruz, que es responsable del programa de atención a la salud del adolescente del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, también al doctor Arturo Fernando Berber Rivera, él es paidopsiquiatra y bueno, profesor también de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias también a usted, que nos acompañó a lo largo de esta hora. Lo invitamos a que nos siga en la frecuencia de televisión universitaria, en el canal 26.2. Todavía hay muchos programas pensados en usted y lo esperamos el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias. Bye.